Mírame, yo soy aquel que me paseaba por la calle con la ropa aguada. Mírame, yo soy aquel que andando en la calle no respetaba nada. Mírame, yo soy aquel que me paseaba por la calle con la ropa aguada. Mírame, yo soy aquel que andando en la calle no respetaba nada. Mírame, yo soy aquel que me paseaba por la calle con la ropa aguada, cabeza rapada, no respetaba nada. Me sentía poderoso, me sentía intocable, peleando según yo por mis carnales. No, era mentira, yo vivía engañado. Solo eran mentiras del malo que había inventado. Cómo disfrutar de la vida y sus placeres, cómo engañar y tener varias mujeres. En el alcohol yo vivía atrapado, una cadena donde él me tenía atado. Pasa el tiempo y me siento fracasado. Tengo problemas y me postro ante un Cristo que no respira, yo sé que ya lo has visto. Empiezo el día y me cuelgo mi rosario, bien protegido ya me siento a diario. No cambia nada, todo sigue igual, pero siento algo tengo que cambiar. Pero no puedo, no sé cómo empezar. Me siento solo, todo se me nubla. ¿Qué está pasando? Mi mundo se me derrumba. Ya no es lo mismo, todo ha cambiado. Ahora lo dulce de repente se ha amargado. Todo es rutina, camino en automático. Mi camino simplemente es problemático, impredecible. Todo se ha tornado en un estado insensible, me he encontrado. Pero hay un día donde alguien me ha buscado. Con una plática él me ha llamado y de repente ya me siento interesado. Yo les pregunto ¿cómo le hago? Y me responden, es fácil y sencillo. Solo repite esto ahora conmigo. Señor Jesús, te acepto en mi corazón como Señor y Salvador. Te entrego mis pecados, te entrego mis problemas. Yo reconozco que tu vida entregaste en las maderas y quiero darte, Señor, toda mi vida. Quiero servirte, Señor, con alegría. Así sea, Señor. Todos los días de mi vida quiero servirte, Señor, porque yo soy testigo de tu poder, Señor. Porque tú me has transformado, Padre. Tú me has cambiado y día a día, Señor, tu preciosa obra se refleja en mi vida, Señor. Gracias te doy, Padre. Yo sé que el Señor tiene algo preparado para ti, mi hermano. ¿Qué esperas para venir por Él? Es fácil, es sencillo. Solo pídelo, solo dile tus pecados, Él ya lo sabe. Simplemente quiere que tú lo reconozcas como Salvador, como el Rey de Reyes. Hay una promesa, Él cumple sus promesas. Él tiene algo para ti, tiene vida, no destrucción. En Jesús hay vida. ¿Qué esperas, mi hermano, para venir a Él? Él está tocando tu puerta. ¿Qué esperas para abrirle? Para recibirlo con los brazos abiertos y decirle: mi Señor, te amo, te necesito en mi vida, entra, vive en mi corazón, Señor. Porque yo sin ti no soy nada, Padre. Porque te necesito día a día, Señor, para todos los problemas que hay en el mundo. Señor, tú venciste al mundo. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Mi hermano, Dios te bendiga.